Paz a vosotros, amados hermanos de este bello grupo edificados en la palabra. Les habla su hermana Estela Díaz desde mi bella Tijuana, Baja California, México. Es un placer nuevamente participar de esta hermosa palabra. Y vamos a entrar de lleno, mis amados hermanos, con el eslogan que hemos venido trabajando, hermanos, que hemos venido escuchando, que se titula Lucas, el Evangelio para el hombre o para los gentiles. En nuestra octava semana, nuestro subtema, el gran viaje del Hijo del Hombre a Jerusalén. Primera etapa, su misión y desafío público. Y como tema, amados hermanos, me ha tocado la parábola del buen samaritano, las dos preguntas supremas de la vida. Vamos a leer nuestro texto que se encuentra en Lucas 10, 25 al 37, que dice de esta manera: Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura le llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que osó de misericordia con él. Entonces le dijo: ve y haz tú lo mismo. Vamos a entrar en la palabra, mis amados hermanos, pero antes vamos a hacer una oración para ponernos en manos de nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, Señor, gracias, Padre, te damos primeramente, Señor, porque tú eres, Señor, el que nos usa, Señor, el que siempre, Padre, está al pendiente de sus hijos. Y en este momento, Señor bendito, te quiero suplicar primeramente, Padre, que seas tú en esta palabra, Señor. Que mi boca se abra, pero que solamente hable palabra tuya, Padre. No veas mi condición, sino ve, Padre Santo, las ganas, Señor, de poderte servir, de poderte glorificar, Señor, y bendecir tu santo nombre. Bendice a cada uno de mis hermanos quienes van a escuchar este audio, Señor. Te ruego y te suplico, Padre, que todo sea para que nosotros podamos crecer, Señor, en nuestro corazón,
podamos crecer en tu palabra, podamos crecer en fe, en conocimiento, Señor, y que tu palabra, Señor, la recordemos en cada momento de nuestra vida, sobre todo, Padre, cuando se tenga que usar, como dice este título, Señor, que seamos movidos a misericordia cuando veamos, Señor, que es necesario hacerlo, Padre. Te rogamos todos esos favores en el nombre bendito de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, Dios nos ha dado en términos claros las respuestas para la vida eterna. Las respuestas están en la palabra de manera inconfundible. La parábola del buen samaritano es una de las historias más conocidas y conmovedoras que nuestro Señor Jesucristo contó para enseñar sobre la verdadera compasión, hermanos, y el amor al prójimo. Hermanos, esta historia rompe barreras culturales y nos desafía a mostrar misericordia sin límites, enseñándonos que nuestro prójimo es cualquier persona que necesita ayuda, sin importar su origen o condición. En la vida, hermanos, hay dos preguntas supremas que podrían revolucionar al mundo si los hombres las preguntasen y luego se atuviesen a sus respuestas. Como número uno, amados hermanos, un intérprete de la ley probó a Jesús. Recordemos, hermanos, que el intérprete de la ley conoce y es experto en las Escrituras y en los mandamientos de Dios. La pregunta al Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Hermanos, nosotros sabemos que la intención del intérprete de la ley, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? La intención del experto no es aprender sinceramente, sino poner a prueba a Jesús. Quiere desafiarlo, evaluando su conocimiento de la ley y posiblemente intentar encontrar una falla en sus enseñanzas. Llevarlo a desacreditarse a sí mismo, una respuesta fuera de lo normal que le atrajera a la oposición de la gente. La pregunta que el intérprete de la ley le hizo a Jesús, amados hermanos, marca el inicio de la enseñanza de Jesús sobre el amor al prójimo y prepara, hermanos, el escenario de la parábola del buen samaritano, nuestro Señor Jesús. Él ve la intención detrás de la pregunta. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo, en lugar de confrontarlo, Él, hermanos, lo invitó a participar activamente en el diálogo, haciendo que el hombre, el intérprete de la ley, reflexione sobre el significado de las Escrituras y saber que lo verdaderamente importante para Dios, que la vida y la herencia de la vida eterna están relacionadas con el amor. Amados hermanos, en el tiempo de Jesús, los intérpretes de la ley, escribas, eran conocidos por su profundo conocimiento de las Escrituras hebreas. Este intérprete, hermanos, no estaba tratando realmente de descubrir el camino a Dios. Su propósito era sorprender a Jesús, llevarlo, como ya les había comentado, hermanos, a desacreditarse a sí mismo mediante la respuesta que Él les fuera a dar. Una respuesta que estuviera fuera de lo normal. La primera pregunta que Él hizo, ¿cómo heredamos la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa? En su concepto, la salvación era por obras. Eso pensaban, hermanos. Los intérpretes de la ley pensaban que porque hacían obras, eso era para salvación. Pero Dios lo iba a aceptar por el hecho de ser o de poder llegar a ser suficientemente bueno. No tenía idea de la parte
que el amor y la gracia de Dios tenían en la salvación. En esto nos habla en Efesios 2, del 8 al 9, que dice de esta manera. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que, amados hermanos, las obras, eso no quiere decir que no podamos hacer las obras, hermanos, pero las obras unidas con la acción es diferente. Esta enseñanza, amados hermanos, radical, amplía la idea del prójimo y llama a los discípulos a un amor que trasciende las diferencias y prejuicios. Al responder con la palabra del buen samaritano, nuestro Señor Jesús lleva esta enseñanza aún más lejos, hermanos, mostrando que el verdadero amor al prójimo es una cuestión de compasión y acción, sin importar quién es el necesitado. Amados hermanos, nosotros sabemos con cuánta claridad guió Jesús la conversación para explicar los pasos a la vida eterna. Primero, la ley tiene la respuesta. Si alguien desea la vida eterna, tiene que buscar en la ley de Dios. Primero, hermanos, nos invita a examinar nuestras propias actitudes y prejuicios a quienes son diferentes a nosotros. Así como el intérprete de la ley buscaba limitar su responsabilidad, esta pregunta, hermanos, nos desafía a reflexionar si estamos restringiendo el amor solo a quienes nos resulta fácil amar o a quienes se parecen a nosotros. Esta enseñanza, amados hermanos, nos recuerda que el amor de Dios es inclusivo y que estamos llamados a todos sin distinciones. Nos llama a ampliar nuestra visión del prójimo y ver a cada persona como algo digno de nuestra compasión y ayuda. Amados hermanos, esta parábola nos invita a ver a cada ser humano como alguien valioso ante los hijos de Dios, independientemente de su origen, hermanos, situación o creencias. Amarlo a través de acciones concretas nos invita a no limitarnos a palabras de simpatía, sino a actuar con compasión, porque nosotros somos embajadores del amor a Dios, demostrando su carácter y misericordia a todos. En Deuteronomio 6:3 dice: oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Así también, hermanos, Deuteronomio 6:11 dice: con casas llenas de toda clase de bienes, las cuales tú no llenaste, con cisternas cavadas, que tú no cavaste, y viñas y olivares que no plantaste, luego que comas y te sacíes. Aquí, amados hermanos, estamos viendo la respuesta de nuestro amado Señor Jesucristo, quien le contesta al intérprete de la ley las preguntas que él le hizo. ¿Cómo heredamos la vida eterna? ¿Quién es mi prójimo? Nos ha dado términos claros la respuesta a la vida eterna, en términos tan claros que no tenemos excusa. En número 2, hermanos, amar a Dios de manera suprema. Amarás al Señor tu Dios, amar a Dios como tu propio Dios. Esto, hermanos, es una relación personal, no es una relación distante. Dios es impersonal, no está en algún sitio distante del espacio exterior, lejos y apartado. Dios es personal, está tan cerca, y nosotros debemos estar personalmente involucrados con Dios como si estuviéramos cara a cara con Él. El mandamiento: amarás al Señor tu Dios. Amar a Dios es algo vivo y activo, no muerto e inactivo.
Por eso debemos mantener una relación personal con Dios que sea viva y activa. Amados hermanos, esta parábola nos desafía a ver a los necesitados no como una carga, sino como una oportunidad para mostrar el amor y la gracia de Dios en nuestra vida diaria. Hermanos, esta parábola también nos desafía a superar nuestras excusas y justificaciones para no ayudar, como quienes pasan de largo, justificándose y diciendo no es nuestra responsabilidad. Dejarle a alguien más para hacerse cargo. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Segunda de Tesalonicenses 3:5. Conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. También nos dice, amarás pues a Jehová tu Dios, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Deuteronomio 11:1. Y el tercero, amados hermanos, nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si una persona desea la vida eterna, amados hermanos, tiene que amar a su prójimo. El primer mandamiento, amarás a Dios, es abstracto. No se le puede ver ni entender en sí mismo. Es preciso que haya una demostración, pero que esa demostración, amados hermanos, venga con la acción. Algo hecho para que el amor sea visto y entendido. Una declaración de amor sin demostración está vacía. Es solo una declaración. Sin embargo, el amor no se conoce a menos que se demuestre. Amados hermanos, aquí es preciso decir varias cosas importantes acerca del amor. El amor es una experiencia activa, no inactiva. Es latente. También el amor es primordial. Amados hermanos, la parábola del hombre herido en el camino es un reflejo de la vulnerabilidad humana. En Lucas 10:31 narra la historia que pasó un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Nuestro Señor Jesús habla sobre un sacerdote como el primer personaje. El sacerdote era alguien con posición elevada en una comunidad religiosa y era el responsable, hermanos, de realizar los sacrificios en el templo, intercediendo entre el pueblo y Dios. Su papel, hermanos, exigía una vida dedicada a la santidad. Sin embargo, pasó de largo. Esa decisión muestra una falta de compasión al prójimo. Hermanos, un sacerdote, alguien que debía conocer y practicar los principios de la ley, muestra que no siempre el conocimiento religioso o posición de la autoridad no siempre garantiza una respuesta compasiva. El amor al prójimo va más allá de las apariencias o estatus. Los sacerdotes ocupaban una posición de respeto y honor en la sociedad judía. Eran considerados líderes espirituales y se esperaba que modelaran la ley de Dios para el pueblo. Es bueno hacer cosas religiosas, pero no es primordial que Dios quiere. Dios quiere que el amar a nuestro prójimo tenga el primer lugar en nuestras vidas. El hacer cosas religiosas solamente tienen que ver con cosas tales como rituales, observación de reglas, ordenanzas, leyes. Estas son cosas inertes, sin sentido y sin respuesta, hermanos. Son objetos materiales, por eso no reciben ninguna ayuda al hacerlas nosotros. Solamente nosotros somos ayudados, nos hacen sentir bien y religiosos, lo cual es beneficioso para nuestro crecimiento. Pero hermanos, las cosas religiosas no son lo que demuestra nuestro amor a Dios. El amar a nuestro prójimo demuestra amor a Dios. Una persona puede decir que ama a Dios, pero si aborrece a su prójimo, hermanos, y actúa sin bondad hacia él, todo el mundo sabe que su religión son meras palabras.
Y eso no nos respalda, amados hermanos, el que estemos cada sábado yendo a la iglesia, ni tampoco nos respalda decir que somos cristianos, ni que nos escuchen o nos vean bien vestidos, salir de la casa o ir a predicar. Eso no respalda si no lleva la acción tampoco, amados hermanos. Dice nuestro Señor Jesucristo, obedece y vivirás eternamente. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Primera de Juan 3:14. También, hermanos, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan 4:20 al 21. Y aquí nos vuelve a decir nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor, hermanos, que estos. Marcos 12:31. También nuestro Señor Jesucristo nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros. No hay vuelta para atrás, amados hermanos, la palabra es clara. Así como también a nuestro Señor Jesucristo no le gusta un amor con fingimiento, hermanos, como dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. No le debas nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor, amados hermanos, no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. En la segunda pregunta suprema de la vida es: ¿quién es mi prójimo? Aquí, hermanos, vamos a ver que el intérprete de la ley procuró justificarse a sí mismo. Percibió que Jesús estaba diciendo que no había cumplido la ley. El intérprete de la ley, amados hermanos, conscientemente estaba sintiéndose que lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo era por él, porque no había cumplido la ley, porque había fallado en amar a su prójimo. De modo que en su cabeza formuló la pregunta lógica: ¿quién es mi prójimo? Pero ya nuestro Señor Jesucristo, hermanos, sabía lo que tenía en su corazón. Y respondió grabando el tema sobre el corazón humano, haciendo lo que tantas veces había hecho, dando una ilustración, así como es nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que nos habla con tanta claridad, que nos habla con tanto amor, con tanto respeto, porque es un caballero ante todo, mis hermanos. Y en ese momento nuestro Señor Jesucristo, hermanos, empieza a comentarle: hubo un viajero necio, irresponsable. Fue necio porque viajó por la ruta entre Jerusalén y Jericó. Estaba hablando del personaje que estaba tirado, a los cuales los malhechores le hicieron daño, mis hermanos. Él estaba comentándole que en Jericó, conocida por un peligro, era una distancia de aproximadamente 20 millas. En esa parte de la Biblia, amados hermanos, nos habla sobre ese lugar donde no tenía que ir nadie solo. Pasar por ahí no tenía que ir solo, tenía que ir en caravanas, porque había unos malhechores, hermanos, que estaban
En el momento estaban viendo a ver quién pasaba para hacerles daño, para quitarle todas las cosas que ellos llevaban, ¿verdad? Y era lógico que no tenía que ir sola la persona, porque todos viajaban en caravana. Sin embargo, este personaje viajó solo y pasó por ahí. Dice, por eso el viajero fue irresponsable, necio y descuidado. Algunos incluso dirían que semejante imprudencia no merecía ninguna ayuda. Pero hermanos, ¿cuántas personas somos necias e imprudentes en la vida? Exponiendo y destruyendo sus cuerpos por andar donde no deben andar, haciendo lo que no deberían hacer. Dice la palabra de Dios en Proverbios 22:3, el avisado ve el mal que se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa, porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Oseas 14:9. Y como nosotros ya vemos, hermanos, que el sacerdote antepuso su trabajo religioso al bienestar del hombre. Él, hermanos, ni siquiera dio muestras de dirigirse al herido para ayudarle. Él pasó de largo. Se alejó apresuradamente. Probablemente ese sacerdote tenía obligaciones religiosas vespertinas. El trayecto requería un día de viaje, de modo que se habrá apresurado para llegar. También, hermanos, había un reglamento religioso, por el cual una persona quedaba impura durante 7 días de tocar un cuerpo muerto. Este rito ceremonial hacía perder a un sacerdote su turno en las obligaciones del templo. El sacerdote no iba a sacrificar su trabajo primordial y su privilegio por ayudar a aquel hombre. ¿Se imaginan, hermanos? El anteponer lo que tenemos que hacer, en vez de nosotros pararnos, ver qué está pasando y ayudar al que lo necesitaba, él no lo hizo. Sin embargo, hermanos, muchos de nosotros, hermanos, anteponemos el trabajo, incluso el trabajo religioso y el estar ocupados a la obligación de ayudar a otros. Por ejemplo, ¿cuántos anteponen su iglesia y sus ceremonias y rituales a las necesidades de personas desesperadas? Cuanto menos se invertiría en edificios y lugares si se vieran los hombres como viajeros medio muertos que necesitan nuestra compasión y ayuda. El levita, hermanos, que antepuso la seguridad a la compasión, fue movido a suficiente sensibilidad para acercarse a mirar al hombre, pero huyó y el prestarle ayuda. Tal vez, hermanos, él temía ser identificado con los ladrones, o tal vez temía que los ladrones todavía estuviesen ocultos en las sombras de las rocas alrededor. Sentía que ocuparse de aquella pobre alma sencilla sería demasiada molestia. El levita, hermanos, tuvo miedo, como lo que pasa en nuestros tiempos, hermanos. ¿Cuántos vemos, hermanos, en la calle accidentes, hombres golpeando a mujeres, o simplemente hombres peleándose con otros hombres, hermanos, y nosotros pasamos de largo, porque no nos vayan a golpear también, o no nos vaya a ir mal también? De eso está hablando nuestro Señor Jesucristo, que hizo el levita. Había un hombre rico que se vestía de púrpura de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas,
Aconteciendo que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Lucas 16, del 19 al 23. Amados hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Porque ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y algunos de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Santiago 2, 14 al 16. Y la palabra del Señor nos sigue confrontando, hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Primera de Juan 3, del 17 al 18. Hermanos, el buen samaritano antepuso la compasión a todos los demás prejuicios, opiniones, trabajo, tiempo, energía y hasta su dinero, hermanos. El buen samaritano nos enseña de manera incuestionable quién es nuestro prójimo. El buen samaritano dio su corazón, hermanos, dio su compasión, todo. El hombre herido, hermanos, era un judío. Nosotros sabemos que entre los samaritanos y los judíos eran razas diferentes, razas que se aborrecían y despreciaban mutuamente. Nunca hubo prejuicios más profundos que los que había entre estos dos, hermanos. Y nosotros ya conocemos la historia, el trasfondo de esta historia, porque ellos se odiaban, hermanos. Sin embargo, ¿quién fue el que le ayudó al judío? Un samaritano, hermanos. Qué gran ejemplo. Sin embargo, hermanos, el buen samaritano tenía un sentido de humanitarismo común. Era un hombre que vio a otro hombre. No vio la raza, no vio que era judío, no vio su condición, hermanos. Él simplemente vio a un hombre tirado, a un hombre golpeado, a un hombre casi muerto. Y él fue el que se movió a misericordia. Esto era de lo más extraño, porque los judíos maldecían a los samaritanos y existía la probabilidad de que el judío herido maldijera al samaritano una vez recuperado. Sin embargo, a pesar de todo, el buen samaritano vio a un semejante, un ser humano desesperado, necesitado, y fue conmovido a compasión. Hermanos míos, el buen samaritano dejó su trabajo, dejó su tiempo, su energía para ayudar al hombre. Se acercó a él, fue personalmente para ayudarle, vendó sus heridas, alivió su dolor, vertió aceite y vino en sus heridas, dio de sus bienes, lo sentó en su propia cabalgadura, sacrificó su propia comodidad, le proveyó hospedaje, suplió sus necesidades básicas, hermanos. Cuidó de él, hermanos. Lo atendió, se ocupó personalmente de él. Y no solamente eso, hermanos, sino que ayudó con dinero. Y no es solamente ese momento, hermanos. Un día más, otro día más, 2 días más. Dice la palabra de Dios que el samaritano ayudó al judío. El buen samaritano se ocupó de que siguiera recibiendo compasión y los cuidados necesarios. 2 denarios equivalía aproximadamente entre 24 a 48 días de hospedaje y comida. Una suma, hermanos, considerable. Y aparte de eso dijo que si costaba más lo pagaría a su regreso. El buen samaritano vio una necesidad desesperada
e hizo cuanto pudo ayudar, hermanos. El mandato de nuestro Señor fue contundente: ve y haz lo mismo. Eso fue lo que le dijo al intérprete de la ley. Amados hermanos, esta respuesta era asombrosa y clara. Si el intérprete de la ley quería vida eterna, debía ir y hacer lo mismo. Sabía quién era su prójimo. Cualquier persona que necesitaba misericordia, fue un amigo, una simple confesión, hacía falta amor. El intérprete de la ley y todos nosotros debemos demostrar amor al ocuparnos en nuestros asuntos cotidianos. Ellos alrededor nuestro que están heridos y sufren. Había un profundo odio, hermanos, entre los judíos y samaritanos. Dos cosas en particular eran causa de este odio. Los samaritanos, hermanos, eran mestizos o semijudíos. Su nacionalidad, hermanos, era una mezcla. Esto es lo que había ocurrido siglos antes, aproximadamente 720 años antes de Cristo. El rey de Asiria había cautivado a los de la tribu de Israel y había deportado un gran número de ella, esparciéndolos por toda Media. Luego tomó gente de todo el imperio asirio y los radicó en Samaria para repoblar la tierra. El resultado fue natural. Gente de una raza comenzó a casarse con la de otra, dando lugar a una mezcla de nacionalidades. La mezcla incluía a las personas reubicadas, a los débiles de la tierra, que habían quedado atrás, a los expulsados y religiosos que se habían casado con las samaritanas originales. Esto, amados hermanos, era el odio que ellos tenían, los samaritanos y los judíos. Pero la realidad de una mezcla de nacionalidades, por supuesto, enfureció a los judíos estrictos que propugnaban una raza pura. Ese era el odio que tenían ellos, hermanos. Los samaritanos eran mestizos o semijudíos, una mezcla de nacionalidades religiosas. Los paganos, traídos de Media, por supuesto, trajeron consigo sus dioses. Eventualmente, el Dios de Israel prevaleció. Sin embargo, la religión de los samaritanos nunca llegó a ser un judaísmo puro. Así que, hermanos, esta es la historia del buen samaritano, la historia del judío, mis amados hermanos. Ya vimos que entre ellos había mucho odio, hermanos. Sin embargo, el samaritano fue el que fue movido a misericordia en ese momento con el judío. Y pues toda esta historia, amados hermanos, nosotros ya la conocemos. Cuando Esdras condujo el regreso de los exiliados en Babilonia, lo primero que hicieron los judíos fue comenzar la reconstrucción del templo. Nosotros también sabemos que los samaritanos se ofrecieron para ayudar, pero los judíos rechazaron su ayuda, declarando que los samaritanos, por vía de matrimonios interraciales y por la adoración de dioses falsos, habían perdido su pureza, hermanos. Todo eso era algo que pues entre ellos tenían de pleito siempre. Sin embargo, hermanos, dice que los samaritanos construyeron un templo rival en el monte Gerizim a efectos de competir con el templo judío de Jerusalén, y eso lo habla en Juan 4:20 al 21. Y pues esto, amados hermanos, pues es todo por mi parte. Dice la palabra de Dios: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Mateo 25:35 al 40.
Lo terrible de esto, hermanos, que nos dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, preparados para la muerte eterna. Así que, hermanos, el verdadero significado de la ley es amar al prójimo. Como lo dice en Juan, si tú no amas al prójimo, mucho menos a Dios. Perdón, hermanos. Dice la palabra de Dios en Juan que como decimos nosotros que amamos a Dios, que no lo vemos, y no amamos al hermano que estamos viendo. Así que, mis amados hermanos, esperemos que esta reflexión sea de mucha bendición para cada uno de nosotros, y que pues nos haga nuevamente reflexionar lo que hacemos a nuestro prójimo, cómo demostramos nuestro amor a nuestro prójimo. Así que, hermanos, esto es todo por mi parte. Deseo de todo corazón que todos y cada uno de ustedes, el Señor los bendiga a donde quiera que se encuentren. Les saluda su hermana Estela Díaz y les mando un fuerte abrazo. Paz a vosotros, amados hermanos. Que el Señor les bendiga.